Este programa es presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Forum Supermayorista. Compra más, ahorra más. Style Shop, tu mejor opción en marca y accesorios. Bienvenidos a Conversando con Emilio. No hay secreto en el voto. Las maquinitas te cambian el voto. El gobierno gana elecciones porque maneja el CNE. Son esos mitos, son esas realidades. Para hablar de eso y todo el esquema de votación desde el principio, desde que te chequean la huella, para ver hasta que llega electrónicamente a las instalaciones del CNE, hoy vamos a conversar con el doctor Conrado Pérez. Él es rector del Consejo Nacional Electoral. Bienvenido. Bueno, supremamente agradecido, Emilio, a este distinguido medio de comunicación, la oportunidad de que podamos intercambiar opiniones y fundamentalmente lo que yo siempre he pensado, de que hay que convertir al CNE en una gran escuela que pueda transmitir una información veraz, seria, objetiva y no se haga eco de lo que lamentablemente muchos en Venezuela, o algunos pocos, pero bien, estratégicamente bien situados, se han convertido en unos francotiradores contra el CNE, en desacreditarlo sin ni siquiera conocer la fachada de la institución. El CNE es una gran institución y es una institución que de forma objetiva, ética, responsable, interactúa para garantizar la democracia de Venezuela. Yo quiero, doctor Conrado, esmechar, como se dice popularmente, todo el proceso de votación para desmontar, si se quiere, esos mitos que hay a lo largo del proceso. Por ejemplo, cuando llegamos a la llamada herradura, lo primero, o antes de la herradura, lo primero que se hace es chequear con la huella dactilar. Con la huella dactilar, para saber si esa persona no ha votado. ¿Qué sucede en ese momento? ¿Quién chequea? ¿Dónde va esa huella? No, lo que sucede es que esa es la etapa final del proceso. Este es un proceso bien complejo. Se necesita más de 1 millón de personas para un proceso electoral. Cerca de 983.000 está la plataforma, la estructura humana electoral. El día de unas elecciones. El día de unas elecciones. Más allá de esto, tienes que sumarle los testigos de cada partido. Claro. Entonces supera, crece en más de 1 millón de personas la vigilancia de un proceso que para ese momento llegó a una etapa, ¿verdad?, en la cual se produjeron una cantidad de auditorías, como la elección reciente que tuvimos, 16 auditorías se realizaron con personas no solamente calificadas, sino personas nacionales e internacionalmente acreditadas para ese efecto. No hay posibilidad alguna, ni remota. Aquí hablaban en una oportunidad que si uno, cuando iba a votar, tenía una cámara atrás, que lo veían a uno, lo secuencialmente, y esos votos esa mirada iba hacia un sitio del gobierno, del partido del... Y se sabía por quién votaba cada persona. Todo eso es mentira. Todo eso es mentira. El voto es absolutamente secreto. Pero partimos de un principio. El voto es un derecho. Y como derecho tú lo ejerces o no. Y no tienes ninguna acción sancionatoria al respecto. Y en consecuencia, cuando tú llegas, colocas tu huella dactilar, el programa, porque es un programa, es un software que tiene el Consejo Nacional Electoral y que en cada proceso va adecuando, adaptando, de manera tal de que en esa lectura inmediatamente se reconoce a la persona, que es la persona que se está identificando con su cédula de identidad, y posteriormente esa persona entonces acreditada se le da el derecho a que concurra al centro reservado
para ejercer su Hablan voto. también de la secuencia, de que entonces como hay una secuencia, una persona tras la otra, se pudiera saber por quién votó la persona. No, se sabe por quién vota si tú expresas por quién votaste. Pero si yo salgo y digo que voté por A, pero en realidad en el interior voté fue por B, tú no tienes cómo saberlo. Eso es absolutamente incierto de todos los puntos de vista. Y está técnicamente demostrado de que el sistema mecanizado que ha hecho el Consejo Nacional Electoral, y recientemente yo que estuve de representante y jefe de una delegación en el estado, en el país Bolivia, donde hubo un tema internacional de diferentes países, cerca de 12 países concurrieron, y bueno, cuando les mostramos a través del el rector Párica y mi persona, les informamos cómo era toda la vena del proceso, inmediatamente la gente comenzó a sentir que el proceso que tenían ellos en su país no era el más adecuado y que era envidiable tener el proceso que tenemos en Venezuela. ¿Es posible, doctor Conrado, que cuando yo vote, yo no sé si hay personas que se confundieron quizás por la cercanía de las tarjetas, estoy hablándole de este pasado proceso, Sí, señor. Personas que expresaron que habían votado por una opción y cuando les salió el papelito les salió otra opción? ¿Eso es posible, que una persona pueda votar por un partido A y entonces le salga el voto, el papelito que imprime y confirma, salga el partido B? No, eso es mentira. ¿Por qué pues es mentira? Porque eso es una computadora y la computadora está programada. Si tú utilizas un cursor, lo que se va a reflejar allí es lo que tú impulsaste. Si votaste distinto a lo que inicialmente tenía que parecer, o fuiste, qué sé yo, señalado en una forma, pero eso es absolutamente Y los incierto. controles sobre ese programa, fíjese, el programa va a hacer lo que lo hayan programado para hacer. Eso quiere decir, yo le puedo decir al programa, mire, cada 100 votos tú me vas a emitir un voto que cuando te aprieten A salga B. Eso lo puede hacer el programa. O no el programa, un programa. Entonces, ¿qué controles? La pregunta es, ¿qué controles hay sobre esos programas para que ese tipo de programación no exista y haga lo que tiene que hacer, que es emitir los votos que efectivamente se están presionando? Porque se hacen auditorías y todas esas auditorías tienen una calificación desde el inicio. Por ejemplo, en este último proceso, que fue una mega elección, una mega elección. El del 21 de noviembre del año pasado, alcaldes, gobernadores, concejales, diputados regionales. Habían 30.283 cargos a elegir y se inscribieron más de 70.000 personas. Candidatos. Este es el megaproyecto de participación electoral más grande que ha tenido la historia. Bueno, hay unos datos que son importantes. 16 auditorías se hicieron. Entre esos participaron de las universidades venezolanas las personas que ellos decidieron que vinieran, técnicos electorales, técnicos en computación. Durante 18 días estuvieron allí haciendo todo el proceso de auditoría. Auditoría del sorteo público para prestar el servicio electoral. Eso no es que te escogen, que me escogieron a mí para que yo fuera miembro del MES, eso es mentira. Eso se hace en forma pública y en presencia de estos auditores. De los auditores y de todos los representantes de los partidos. Quienes al final firman un acta de la validez ética de lo que allí se hizo. Sorteo público. Un sorteo, su nombre lo dice. Una auditoría del registro electoral. Porque tenemos esa característica o esas consecuencias. No, de que hay una transposición de esto, de aquello, de que el Consejo Nacional Electoral está sacando a la gente o está incorporando gente. Eso es mentira. Todo eso es mentira. Yo vi una denuncia, por cierto, irresponsable hace algunos días. Lo que pasa es que a veces no se dicen las cosas. De que el registro electoral ha descendido, que algo estaba haciendo el Consejo Nacional Electoral que está trastocando. Bueno, sí estamos haciendo, estamos sacando los fallecidos. El año pasado
sacamos más de 200.000 personas. ¿Te va a aumentar o te va a disminuir? Pero si están los muertos, entonces son los muertos los que están votando. ¿Quién entiende esto? Porque hay una actitud irresponsable con el objeto simple y llanamente de crear una perturbación en la seguridad de lo que va a ser un proceso electoral. ¿Que quién lo va a hacer? Lo va a hacer el Consejo Nacional Electoral. Ahora otra, una auditoría de software de la máquina de votación. Que es lo que hablábamos ahorita, pues. Lo que hablamos ahorita. El software también tiene su auditoría. Una auditoría del cuaderno de votación. Una auditoría del cuaderno de votación. De eso debo decirte que tenemos 30.098 máquinas, mesas, las que participaron en el último proceso. Y tenemos discriminados cuántas son mesas 1, 2, 3, 4. Aparte de eso, hay una auditoría en presencia que se hace y que se confronta con la máquina, que es el 52% posterior al acto electoral, al cierre. Porque una gente dice, bueno, ¿por qué no dan los resultados de una vez? Bueno, porque nosotros tenemos entonces que decir que tenemos 30.098 máquinas, todas no están ubicadas en el centro de la ciudad. Tenemos muchas ruralizadas, 68.72%. ¿Tendría sentido ir dando, esto lo hemos visto en estas elecciones en Latinoamérica, en algunos países, que van dando los resultados los adelantos progresivamente? O sea, en la medida que van pasando las transmisiones, esas transmisiones son públicas, las televisoras las van, por lo menos en los procesos nacionales, ¿no? El proceso a presidentes de la República. ¿Tendría sentido? ¿Estaría usted de acuerdo con este tipo de proceso? Yo particularmente estoy en desacuerdo. ¿Por qué? Porque la movilidad de un resultado, ¿verdad?, puede alterar. Tú me estás ganando en una elección por 50.000 votos. Pero a lo mejor los electores del otro no van a ir porque dicen, bueno, ya esto está listo. Pues. Ya esto está listo, pero sí, y cuando se voltea la cosa, y yo te supero en 60, 70.000 votos. Entonces, no, ahí hubo una trampa y tal. Bueno, Estados Unidos se tuvo para darnos el resultado de que el presidente Biden era presidente mes y medio, y no hubo ninguna catástrofe mundial. ¿Tendría sentido aplicar en Venezuela, por ejemplo, otra cosa que aplican, ahora que me mencionan los Estados Unidos, el voto por correo? Yo estoy de acuerdo con eso. Fíjate que yo estoy de acuerdo con eso, si se trata de la comodidad del ciudadano. Porque cada persona tiene tendrá un código, que ahora con los códigos QR, algún esquema de seguridad que permita decirle, yo permite perfectamente. Que votó es la persona que le toca ejercer ese derecho. El problema es que tenemos que estar educados y preparados para eso. Y no lo estamos todavía. Yo creo que no. Porque si votando físicamente tenemos ahora que nos dejamos bajo la conseja de que pueden haber una y otras cosas, no sé si estaremos ¿Tendría sentido volver al voto manual, como algunos factores de oposición lo piden? Absolutamente errado ese concepto. Eso es totalmente errado. Para mí eso es totalmente errado. Yo valido porque estuve en casi todas las auditorías que hizo el CNE de puertas abiertas, con las venas abiertas, de que todo el que quería revisar, observar, precisar, concretar lo que se estaba haciendo estuviera éticamente lo suficientemente con la cualidad para un proceso extraordinario como el que, por lo menos, estoy hablando de lo que a mí me corresponde, no voy a hablar de antecedentes históricos porque, bueno, prefiero avalar de la forma en que yo estuve presente. Tienes auditoría, entonces se hicieron 16 auditorías. 16 auditorías se hicieron, con participación internacional. Centro Carte, Naciones Unidas, con la comunidad andina, entre otros. De aquí de Venezuela también hubo. De las universidades que quisieron participar, con los mejores expertos en esa materia. Tenemos, que hay observaciones, sí las hay. Evidentemente que las hay, porque tampoco voy a desacreditar la opinión de quienes la dieron. Pero lo que sí es cierto es que no hubo una que pudiera detener la responsabilidad, la ética y el desempeño del acto electoral como una cuestión absolutamente seria y honesta. ¿Qué pasa con el voto? Una vez que el proceso culminó, ¿qué pasa con el voto cuando hay esa transmisión? ¿Se puede cambiar esa transmisión?
el voto me lo pueden cambiar en la transmisión. ¿Quién supervisa cuando llega eso al CNE? No me lo responda. Vamos a ir al corte de publicidad y al regreso más de Conversando con Emilio. Hoy con el doctor Conrado Pérez, él es rector del Consejo Nacional Electoral. Estamos revisando la vulnerabilidad o la fortaleza de nuestro sistema electoral. Ya regresamos. A pesar de la crisis, el diario La Voz cumple su compromiso de informar con imparcialidad y valentía. El impreso, la versión digital y nuestras redes sociales te conectan oportunamente con el acontecer nacional e internacional. Diario La Voz, un periódico para la Venezuela de hoy. Diario La Voz, un suceso nacional. Estamos de regreso conversando con Emilio, hoy con el doctor Conrado Pérez. Él es rector del Consejo Nacional Electoral y dejamos una pregunta al aire. Una vez, doctor, que esas máquinas se cierra el proceso electoral, se emite el acta, hicieron las auditorías de la mitad de las cajas aproximadamente que se supervisan, ¿dónde van esos votos electrónicamente hablando? Bueno, ¿y quién supervisa todo ese proceso en el CNE? Sí, hay una base de datos que recibe toda la información que no puede ser cambiada. Lo que tú indicabas hace un momento de que si yo voto por A, me vaya a aparecer al final del proceso, pues no, porque es que, en primer lugar, este es el sistema electoral más auditado que hay en la bolita del mundo, dijeran en mi tierra, allá en Valera. 16 auditorías dije que se realizaron, pero hay otra que es importante. Para el cierre del proceso, el 52% de los centros de votación tienen que ser auditados. De las 30.098 mesas, tú tienes 14.264 centros de una mesa, donde esas tienen que auditarse. Todas, las 14.264. Después que la auditas, tú la comparas con el resultado que tiene la máquina. Si los votos emitidos, ¿verdad?, corresponden o no con la cantidad que tienes aquí. En tercer lugar, todos, absolutamente todos los que son testigos de los partidos principales que participan, reciben un acta. Ahora con un QR que tú vas, te metes y conoces toda la información de tu partido en forma inmediata. Ese proceso lo comenzamos en estas recientes elecciones. No hay forma, no hay posibilidad de que pueda alterarse lo que fue la voluntad expresada por el ciudadano en el momento de emitir su voto. Hay otra de estos que no sé si llamarlo mitos y leyendas o urbanas, que dicen que en los centros donde hay una sola máquina de votación pudiera, si hay presencia de un solo partido, por supuesto, si no hay sino presencia de un solo partido, bueno, pudieran votar por las personas que no asistieron. O sea, que una misma persona, por decirlo de otra forma, pudiera activar la máquina y ejercer un voto por un partido A varias veces y firmar por otra persona. ¿Eso pudiera ocurrir? Realmente yo me niego a pensar en eso, ¿no? No voy a calificarlo de otra manera, porque si yo soy aspirante a una posición, lo más honorable frente al universo que estoy representando es que tenga mi testigo en ese centro de votación, en esa mesa de votación, para que esté garantizado éticamente que el voto allí emitido es un voto responsable y respetable. No voy a atreverme a hacer eluguraciones, porque pudiera ser de muchas otras formas, más bien, ¿verdad? Yo podría decirte esto, mira, políticamente, aunque me está reservado desde el punto de vista ético por mi desempeño, el que exprese cosas políticas, pero como se trata de ejemplos, en el año 98, cuando fue la competencia entre el difunto presidente Chávez y para aquel momento el señor Salas Romer, bueno, ¿cuál fue el detalle al final?
Bueno, que el transporte utilizado para llevar a la gente para que votara por Salas Romer, esa gente al final, una gran porción, no votó por el señor Salas Romer, sino votó por el presidente Chávez. ¿No es que ibas a decir que te cambiaron el voto? No, se manifestó la intención que tú tenías de manifestar el voto. Sí. Quien te llevara a votar no garantizaba por quién ibas a votar. Exactamente. Y eso ocurrió con una gran masa y ahí vino el deslave de muchas organizaciones políticas que se han venido seguramente recuperando en ese esquema. Pero por eso te digo, la intención del voto se manifiesta de acuerdo a la objetividad del cliente electoral que está marcando la máquina. ¿Qué tanto tiempo, a propósito de unas posibles elecciones presidenciales, qué tanto tiempo necesita el CNE para armar unas elecciones presidenciales? Le hago la pregunta porque, bueno, también se manipula mucho sobre la posible fecha de esa elección presidencial que constitucionalmente toca. Debería tocar para el año que viene, hablan de posibles adelantos. ¿Qué tan rápido puede anunciar una elección el Consejo Nacional Electoral de ese orden? No, el Consejo Nacional Electoral tiene y cumple con lo que establece la Constitución. Si hay un adelanto de elecciones, significa de que merece el crédito de un acuerdo político como lo que se están realizando. Merece decir de que tiene que hacerse una reforma constitucional. Merece decir que yo no observo en este momento un ambiente para que sea distinto a la fecha que está establecida en el mandato presidencial, que es para el 2024. Pero como todo puede ocurrir, te digo que tecnológicamente el Consejo Nacional Electoral está preparado para hacer la elección en el tiempo y la oportunidad que sea requerida. ¿Que se necesita un tiempo? Claro, porque todo esto lleva un tiempo. No es solamente la selección del personal, es que también a cada uno de ellos se le da una capacitación de su actuación en esa herradura electoral, por decirlo demás. Y estamos hablando de que es más de 1 millón de personas que actúan y que participan en un proceso. El proceso, digamos, más ágil, más fácil, por así decirlo, colocarle una frase de pronto no la más apropiada, es el que viene. Pues tú tienes que, en una persona, contar y descontar. Pueden haber 20, 30 candidatos. En cambio, nosotros teníamos 3.875 candidatos y teníamos 70.000 aspirantes, más de 70.000 aspirantes. Eso fue una elección bien fuerte, bien delicada para el Consejo Nacional Electoral. La elección presidencial es una elección más práctica, por así decirlo, por la cualidad y la capacidad, porque hasta ahora solamente va en disputa el cargo para presidente o presidenta de la República. Hay 2 puntos que no quiero dejar por fuera. Nos quedan escasos 5 minutos y no quiero dejar por fuera 2 puntos importantes. Primero, su opinión sobre lo que han expresado factores de oposición, hablando de elecciones presidenciales, en torno a la no participación, al tener la no participación del CNE en ese proceso de primarias de la oposición, por el temor de que se haga lo que se llamó una lista tascón. Eso quiere decir, todo el que vaya a participar en un proceso de primarias de oposición es opositor, y si sale una lista de eso, de alguna forma, pues quedarían identificados los opositores, que es lo que se teme y que es lo que ha dicho, por ejemplo, candidatos como María Corina Machado. Eso por un lado. Y por otro lado, su opinión sobre, en estos días, a propósito del Día de la Juventud, vimos una marcha de un grupo importante de jóvenes que fueron al CNE a pedir abrir los centros de inscripción, pero masivamente, porque están abiertos en las capitales de la República. Pero, por ejemplo, el caso de Miranda, bueno, una persona de Guarenas, de Barlovento, trasladarse hacia Los Teques para inscribirse es todo un tema, ¿no? Es un proceso muy difícil. Entonces, estos jóvenes están pidiendo, dicen ellos que hay más de 3 millones de jóvenes, no sé la veracidad de esa data, pero que hay más de 3 millones de jóvenes con edad para votar,
que no se han podido inscribir producto de esa situación. Su opinión sobre esos dos puntos. Bueno, rápidamente. Yo no quisiera en el fondo particularizar en ningún aspirante a la candidatura del factor democrático, porque en otros tiempos lo haría. Pero en lo que se refiere al CNE, puedo decir que eso es absolutamente contrario a la realidad. Porque si son todas las electoras y los electores los que van a participar en las primarias, habría que hacer un cuaderno de todas las electoras y todos los electores de Venezuela. Y eso es absolutamente descontextualizado. Son más de 21 millones de electores que vamos a tener. Eso es completamente incierto. Yo no sé, pero yo respeto eso porque es que el problema es las contradicciones, que no me terminan de abonar el camino de mi poca inteligencia para entenderlos. Porque por un lado, que el Consejo Nacional Electoral no participe. Bueno, yo les puedo garantizar que hasta que se produjo el momento el Consejo no se estaba ofertando para participar. Y en segundo lugar, el Comité de las Primarias ha ido en 3 oportunidades, dirigiéndose una físicamente en una reunión con todos los rectores del CNE y otra en 2 oportunidades por escrito, formalizando incluso el que se realice una actividad conjunta de apoyo del Consejo Nacional Electoral para la celebración de estas elecciones. El Consejo Nacional Electoral no hace elecciones cada 5 años ni cada 4 años. Nosotros participamos en las elecciones para los colegios, gremios, sindicatos, consejos comunales. Durante todo el año hay elecciones. No nos involucramos en eso, ese no es nuestro tema. Nuestro tema simple y llanamente es apoyar por mandato constitucional la celebración de este evento. Entonces, yo no sé, me parece que, insisto, en ocasiones se desconoce cuál es el proceso interno de cómo es el Consejo Nacional Electoral y cómo es la metodología para tales efectos, y es más fácil salir a dispararle a eso que yo le llamo francotiradores al CNE, tirotear a los rectores, que si están vendidos con el gobierno, que si este es un CNE del gobierno. Yo creo que hemos dado demostraciones de absoluta respetabilidad en el desempeño y estamos las 24 horas telefónicamente y físicamente para atender cualquier reclamo o solicitud de cualquier organización o de cualquier ciudadano. En lo de los estudiantes, bueno, yo estoy de acuerdo con que se debe multiplicar el número de centros de inscripción. Pero voy a hacerle una acotación a los jóvenes, porque bueno, aparte de que me llevó varios años ser docente universitario en diversas universidades, también debo decir lo siguiente. Yo mando a solicitar la estadística que lleva la Dirección de Registro Electoral mensualmente. Y cuando yo voy a un banco, ¿verdad?, y tiene 2 cajeros y hay una cola de 150 personas, ¿qué es lo primero que digo? Este banco debería tener mayor cantidad de cajeros para que pueda atenderse con mayor facilidad a la gente. No, pero déjame decirte que ha sido decreciente, no creciente, el registro electoral en los jóvenes. Entonces, esto también hay que mirarlo con sinceridad, sin necesidad de escandalizar que el Consejo... No, el Consejo Nacional Electoral, el directorio hace 3, 4 semanas, esto se revisó con miras a solicitar presupuesto, porque esto es fácil decirlo, pero eso no está... Si no pero está es factible entonces que se masifique esos centros de inscripción. Es factible y debemos hacerlo. Incluso yo creo que debemos hacerlo. Había una propuesta inicialmente que como cada centro de la ORE de cada estado tiene 3 máquinas, inicialmente entonces utilizar una para el sitio y 2 poderlas localizar o relocalizar en diferentes áreas. Pero yo sí estoy de acuerdo, nosotros lo hicimos el año pasado, el año antepasado, y se colocaron 1000 puntos en Venezuela y eso permitió un crecimiento importante del registro y de la movilización hacia el centro de votación más cercano al elector. Bueno, muchísimas gracias al doctor Conrado Pérez. Les recuerdo a las personas que se conectaron
tardíamente que en YouTube ustedes colocan Conversando con Emilio, entrevista al doctor Conrado Pérez, y ahí pueden encontrar esta y todas las entrevistas que hemos hecho hasta este momento. Así que muchísimas gracias y será entonces hasta una nueva oportunidad que estaremos conversando con Emilio. Chao, chao. Este programa fue presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Forum Supermayorista. Compra más, ahorra más. Style Shop, tu mejor opción en marca y accesorios. Este programa es presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Style Shop, tu mejor opción en marca y accesorios.